Bienvenidos a Píldoras Digitales. Soy Víctor Rodríguez, les saluda para comenzar a dialogar. Hoy nos convoca un tema central, medular en nuestra América Latina, que tiene que ver con el tema de la migración y el abordaje que los diferentes medios de comunicación, periodistas, plataformas digitales y lo que se ha venido a llamar el periodismo ciudadano hacen con respecto al manejo de esta información, de estas temáticas que impactan en cada vez mayor cantidad de personas dentro y fuera de nuestro continente. Para dialogar, para analizar, para conocer un poco más y entender un poco mejor de qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de comunicación y migración, hemos invitado y agradecemos la gentileza en aceptar nuestra invitación a dialogar a el periodista venezolano ecuatoriano Jefferson Díaz, que le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Jefferson? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti por aceptar nuestra invitación a dialogar. Hay muchos temas, muchas aristas que intervienen en esta temática del periodismo, de la comunicación y la migración. Pero para empezar a dialogar, Jefferson, para poder saber de qué estamos hablando cuando hablamos de migración, hay mucha confusión a veces en titulares, en notas de prensa, en enfoques periodísticos que no siempre disciernen de la mejor manera el tema de la caracterización migrante, y ahí se mete lo que es el desplazado, el exilado. Hay una serie de elementos que confluyen en una construcción dialéctica que no siempre es la adecuada. Apelando a tu experiencia, a tu labor comunicacional en esta materia en específica, ¿cómo podríamos definir a la migración que está viviendo América Latina en estos primeros años del siglo XXI? Bueno, lo primero que tenemos que comprender es que toda persona que se mueve, ya sea dentro de sus fronteras o fuera de sus fronteras, son migrantes, ¿no? Lo que determina que esa categoría cambie son los motivos y las dinámicas de esa migración y también lo que dicte derecho internacional, ¿no? Por ejemplo, una persona refugiada no solo tiene la categorización de migrante, y una persona que busca asilo no solo tiene tampoco la categoría de migrante, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, por ejemplo, con la migración forzada de venezolanos que hemos visto en los últimos 10 años. Eso es una migración, son migrantes forzados, ¿no? Son personas que salen de un territorio que ahorita padece una crisis humanitaria muy compleja y por ende dentro de ese territorio no les son garantizados sus derechos básicos como el derecho a la salud, derecho a vivienda, derecho a una migración forzada. Pero, por ejemplo, cuando vemos los movimientos migratorios de personas que huyen de un conflicto bélico, los ucranianos, los sirios, por ejemplo, esas personas ya son refugiados, porque tienen la categoría en los estados de acogida, porque los estados de acogida indicaron que esas personas son refugiadas huyendo de un conflicto bélico. Y ya las personas que son asiladas, por lo general los que piden asilo, son personas que huyen de persecución política. Y esto puede pasar en cualquier país de este planeta, una persona que se traslada de un territorio a otro y en el estado de acogida pide una protección internacional porque sus derechos políticos están siendo violentados en el lugar de origen. Entonces, esas categorías tenemos que tenerlas bien claras, sobre todo cuando manejamos el tema migratorio y sobre todo cuando hacemos comunicación sobre temas migratorios, para no dar a confusiones, ¿no? Las audiencias no saben esto y para las audiencias todos somos migrantes, que sí, está muy bien, pero dentro de esa categoría que engloba, de ese paraguas que engloba todo el mundo, tienes también a refugiados, asilados, a migrantes forzados y también, o hace algunos años, ha surgido una nueva categoría que son los migrantes climáticos, que son personas que debido al cambio climático en sus países están viendo estas consecuencias del cambio climático y bueno, ahora migran también y a esas personas les llamamos migrantes climáticos. En este panorama también hay otro de los elementos que no es dado dejar de lado en esta dinámica, que tiene que ver con el tema de los retornados, ¿no? Hay un elemento también donde la persona que migra luego
vuelve a su lugar de origen por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, ya sea porque no tuvo la posibilidad de desarrollarse en su nuevo destino de origen o porque no era ese su destino final. Pero también tiene esa caracterización migrante y aparte de eso tiene el proceso de retornado. Hay un elemento que no quisiera pasar por alto que tiene que ver, antes de empezar a analizar específicamente los conceptos de comunicación y migración, que es cómo está impactando la migración en las diferentes lecturas que hacen los ciudadanos, que hacen los gobiernos, que hacen las instituciones que trabajan con las poblaciones migrantes, fundamentalmente por este crecimiento, este vertiginoso crecimiento de la movilidad humana, partiendo de la base de que migrar es un derecho humano. Pero una cosa es migrar cuando se tienen como proyecto de vida y otra, como tú decías bien, la migración forzada por diferentes circunstancias que no están dentro del plan personal o familiar. ¿Qué lectura haces de esta situación en nuestra América Latina y también, obviamente, en América Central y América del Norte? Mira, sí, lo primero y lo principal es abordar este tema desde un punto de vista de los derechos humanos, como tú bien lo acabas de mencionar. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 13, 14 y 15, se determina el derecho a migrar, ¿no? Entonces, a partir de eso, los gobiernos en los estados de acogida, organizaciones internacionales, sociedad civil, todos estos elementos que se encargan de velar por la migración, de ayudar a los migrantes, deberían tener un abordaje desde los derechos humanos. Pero bueno, muchas veces lo que está escrito no es lo que pasa en la vida real. Y hemos visto en los últimos años aquí en América Latina cómo la migración se ha instrumentalizado, se ha usado como chivo expiatorio para excusar los errores de muchos gobiernos y de muchas organizaciones internacionales. Entonces, eso es lamentable. Porque los migrantes, primero que los migrantes, la migración no es un negocio y muchas personas usan a los migrantes por intereses y beneficios económicos, ya sean estas mafias de tráfico de migrantes, estas personas mal llamados coyoteros, que eso al final son traficantes de migrantes, que lo que hacen es cobrarle a las personas para moverlas entre fronteras y moverlas a través de pasos peligrosos, ¿no? Precisamente por estas políticas restrictivas migratorias que ahora tenemos en América Latina también, y ahí es donde entran los estados, porque los estados han tenido una aproximación, los gobiernos en los estados de acogida han tenido una aproximación hacia la migración muy securitista, muy represora. Entonces, claro, yo siempre me hago esta pregunta, ¿no? Yo siempre le pregunto a las personas que yo entrevisto, a políticos y a líderes de gobiernos que yo entrevisto, les pregunto, ¿ustedes saben en qué país de este planeta, en qué lugar de este planeta ha funcionado tener políticas restrictivas, tener políticas más restrictivas hacia la migración y ha funcionado para controlarla, para que sea ordenada, para que sea segura? Y no me saben responder, ¿no? Porque la realidad es que cuando abordamos el tema de la migración desde una perspectiva securitista y no desde una perspectiva de los derechos humanos, mira, ahí le das poder a las mafias de tráfico de migrantes, le das poder también a que las personas no migren de una manera ordenada y segura, sino que tengan que migrar arriesgándose por pasos no permitidos. Lo vemos todos los días a través del Darién, por ejemplo. Y ese es un tema que se tiene que abordar de inmediato porque la migración es uno de los grandes temas del siglo XXI. No solo la economía, no solo los temas de salud, sino también la migración enfocada en todos los conflictos bélicos que hemos tenido en estas primeras 2 décadas del siglo XXI, enfocado también en el tema del cambio climático y enfocado también en el tema de que ha aumentado el autoritarismo y los gobiernos autoritarios y totalitarios en el planeta. Entonces, si no tenemos una aproximación hacia los derechos humanos con la migración, mira, todo lo demás se cae. Te propongo entrar de lleno al análisis, porque hay muchos tópicos, ¿no? Del tema de las coberturas periodísticas de la migración. ¿Qué significa? ¿Cómo entiendes tú? ¿Cómo debemos entenderlos como comunicadores? Comunicar con hechos y no en base a prejuicios.
Mira, yo lo primero que digo es que nosotros como periodistas, porque ser comunicador es una cosa y ser periodista es otra, como periodistas que nos hemos entrenado en esto, que pasamos por una universidad, que tenemos un bagaje de experiencias en los medios de comunicación donde podemos trabajar, ya sean tradicionales, digitales, ciudadanos, cualquier etiqueta que ustedes le quieran colocar. Como periodistas, lo primero que tenemos que ser es éticos. Eso es algo que tenemos que interiorizar al 100%. Tenemos que ser éticos en el manejo de la información. Y esa ética viene dada también al nosotros analizar y asumir cuáles son los prejuicios que como periodistas y como seres humanos tenemos al abordar ciertas informaciones. Porque una cosa que nosotros trabajamos mucho con material humano, ¿no? O sea, nosotros entrevistamos a las personas, estamos en el lugar de los hechos, caminamos las calles, vamos a los sitios y eso es un material humano muy valioso, ¿no? Porque tenemos el pulso de las audiencias y el pulso de las sociedades y sabemos lo que puede estar pasando. Y si nosotros palpamos ese pulso y sabemos cómo son las audiencias y tratamos de transmitir eso desde nuestros prejuicios, ahí no estamos siendo éticos. Y yo siempre digo que ética es lo primero, analizar nuestros propios prejuicios, y lo segundo es, lo tercero, aunque no pierde importancia, es verificar, verificar, verificar y verificar. Yo siempre hago una analogía. Stephen King siempre dice que escribir es escribir una vez, escribir dos veces, escribir tres veces, y si queda algo de tiempo, escribir una cuarta vez y ahí publicar. Bueno, lo mismo podríamos hacer con los periodistas. Hacer periodismo es verificar una vez, verificar dos veces, verificar tres veces, y si queda tiempo, verificar una cuarta vez y ahí publicar. Porque si nosotros publicamos cosas sin verificar, sin contexto, sin contraste, ponemos en peligro a las audiencias. Y esto no solo pasa con el tema migratorio, esto pasa con cualquier otra fuente. Si tú te dedicas a publicar titulares, notas, columnas, videos, cualquier producto periodístico, sin una verificación casi que al 100%, sin un contexto, sin un contraste, puedes poner en peligro a un grupo de migrantes, a un colectivo de migrantes, y ahí entonces lo que tú dices tiene un peso en la audiencia, tiene un peso con las personas que te ven, tiene un peso con las personas que interactúan con esa noticia. Entonces, si tú titulas bajo tus prejuicios, haces una nota sin contraste, sin verificación, sin contexto, vas a poner en peligro a esos migrantes, y eso es algo que yo siempre critico. Háganse esta pregunta. Por ejemplo, antes de publicar una nota de Crónica Roja o de sucesos, como le decimos en Venezuela, ¿vale la pena hacer énfasis y puntualizar en un gentilicio que podría estar involucrado en esa Crónica Roja? ¿Le da algo de valor agregado a tu nota? ¿Le da algo de valor agregado a tu noticia decir que eran colombianos, venezolanos, haitianos, paraguayos, argentinos, lo que sea? ¿Le da algo de valor agregado? Cambia la nota, cambia la noticia, hagan ese ejercicio. Y cuando hacemos este ejercicio nos damos cuenta que al final no cambia nada decir que eran venezolanos o que eran colombianos o que eran cualquier nacionalidad. Lo que sí influye es en un aumento de la xenofobia y en un aumento en que las audiencias solo se queden con ese titular y a través de los prejuicios colectivos empecemos entonces con narrativas discriminatorias de que todos los migrantes son delincuentes o los migrantes nos vienen a quitar empleo, etcétera, etcétera, que eso no es así. Y para terminar, sí, no debemos generalizar. La generalización es uno de los enemigos del periodismo. Si nosotros generalizamos en cualquier producto periodístico que estamos haciendo, no estamos haciendo periodismo. Ahora, Jefferson, con estas lecturas que podemos estar más o menos de acuerdo, más o menos practicándolas en nuestras acciones cotidianas, tú en la lectura que tú has hecho y los seguimientos que has venido realizando a lo largo y ancho del continente, ¿tú qué evaluación haces de los estándares que se están llevando a cabo en los diferentes medios de comunicación? Porque una cosa es tener en cuenta y saber que este abordaje debería ser así, pero cuando estamos trabajando en una redacción donde
mis productos dependen de un editor, de un jefe de redacción, donde hay otra sala de producción de contenidos que no necesariamente va a reflejar mi opinión particular como periodista o mi enfoque particular como periodista. ¿Cómo valoras tú entonces o cuáles serían los caminos justamente para lograr una comunicación asertiva en torno a la migración en estas estructuras que cada vez están quedando menos, pero que siguen existiendo y filtran la información por diferentes intereses que no necesariamente a veces son vinculados con la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en este caso? Mira, es complejo empezando porque entre periodistas pareciera que es difícil comunicarnos entre nosotros, lo que es algo bastante irónico, Uh-huh. y también es difícil hacer autocrítica de nuestro oficio, ¿no? Porque siempre hay como que esa visión, esa teoría de que, bueno, el periodismo es el cuarto poder, de que Sí. nosotros somos los que tenemos la verdad, de que nosotros somos casi que Superman, ¿no? El único periodista superhéroe es Superman y es un personaje de ficción. De resto, nosotros somos seres humanos, cometemos errores y tenemos que constantemente evaluar nuestro oficio, evaluar nuestra profesión y ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Decirte una radiografía o cómo está el periodismo latinoamericano en temas de migración, mira, eso también es muy complejo y tampoco quiero generalizar porque yo sé que hay medios de comunicación en la región que están haciendo un excelente trabajo cubriendo migración, pero esto sí es cierto, son pocos, no son la mayoría como debería ser, son pocos. Y la mayoría de los medios de comunicación que están haciendo un periodismo de migración humano, un periodismo de migraciones verificado, con contexto, con contraste, por lo general son digitales, ¿no? Aquí hay dos cosas que nos afectan de sobremanera, Víctor. Primero, A ver. que desde hace muchos años, y esto lo vimos en los últimos reportes del Instituto Reuters de Periodismo, desde los últimos 4 o 5 años, las audiencias, tenemos una crisis de audiencias y una crisis económica dentro del periodismo. Y las dos son igual de importantes. La crisis de audiencia es que ya las personas no confían en los medios de comunicación, ya sean tradicionales o no tradicionales, no confían en los periodistas y la mayoría de su consumo de noticias lo hacen a través de redes sociales, Facebook, WhatsApp, porque tenemos que recordar que WhatsApp es una red social, Facebook, WhatsApp, X, lo que era antes Twitter, Instagram y TikTok. Entonces, claro, cuando tú te informas a través de estas redes sociales donde no hay un filtro profesional de una persona que se entrenó para curar noticias, para hacer curaduría de noticias, obviamente que ahí se viene cualquier tipo de desinformación y cualquier tipo de mentiras que las audiencias pueden creerlas. Entonces, ahí hay una crisis de audiencias porque no están creyendo en las personas que se entrenaron para hacer curaduría de noticias basados en elementos éticos y en contraste, en verificación y en contexto. Y tenemos una crisis económica, el modelo de negocios del periodismo, porque nos guste o no, el periodismo es un negocio. Los periodistas vivimos de esto, editores, diseñadores de web, diseñadores gráficos, todas estas personas que están involucradas en la maquinaria del periodismo, vivimos de esto, tenemos un sueldo por esto, entonces es un negocio. Hay una crisis en el modelo del negocio de periodismo, están votando a periodistas, lo estamos viendo en Estados Unidos, en Europa, que han habido despidos masivos de grandes medios, nos estamos quedando sin sustento para poder hacer periodismo y hacer un periodismo de calidad cuesta dinero, cuesta dinero. Entonces tenemos esta crisis económica que lo que hace es que impulsa a los periodistas más a mantener su status quo, su estatus de vida, su supervivencia dentro del periodismo, que a preocuparnos por, mira, yo me voy a enfrentar a un editor porque no publique ese titular o porque no publique eso. Me voy a enfrentar ante el director de un periódico, el director de una radio o el director de un medio digital porque no quiero que se publique ese editorial que está atentando contra los derechos humanos y contra los derechos de los migrantes. ¿Y por qué no voy en contra de eso? Porque no me quiero quedar sin trabajo, porque no me quiero quedar sin salario. Y eso es entendible, Víctor. Eso es entendible. Claro, nadie quiere quedarse sin empleo, nadie quiere aumentar las filas del desempleo.
Entonces tenemos como que esa diatriba dentro del periodismo de que, oye, ¿cómo yo lucho contra esto sin perder mi trabajo? Y yo te voy a decir algo. Lo más importante, lo más valioso que tiene un periodista es su nombre. Lo más valioso, el valor más grande que tiene el periodista es su nombre. Y si nosotros firmamos notas o ponemos nuestro nombre en notas que atentan contra los derechos de los migrantes, que tienen un mensaje discriminatorio, xenófobo, clasista, racista, ¿qué estamos haciendo? Ahí estamos manchando y estamos desvalorizando lo más importante que tenemos los periodistas, que es nuestro nombre. Jefferson, hay un elemento que antes se conocía como primicia, ¿no? Y se sigue conociendo, pero cada vez se usa menos. Pero en este marco de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, lo que muchos llaman la posverdad, hay mucha desinformación, hay una infodemia que está impactando en diferentes áreas y la migración no escapa de esto. Por lo general, a veces tenemos por lo menos dos aspectos, ¿no? Uno, cuando nos enfrentamos a una noticia, por ejemplo, de migrantes que han desaparecido en una embarcación o que se ha perdido contacto en la selva del Darién o que diferentes circunstancias catastróficas, digamos, tanto para la familia, la persona, la familia, pero también como nosotros como sociedad, nos vemos, como periodistas, nos vemos impulsados a difundir rápidamente esa información, mira lo que está pasando, estamos con una sociedad hipersensibilizada con respecto a este tema y eso a veces también puede jugar en contra de lo que tú bien decías, ¿no? De la verificación, del chequeo de fuentes, del chequeo de información, y esto termina impactando también. ¿Cuáles serían los antídotos para nosotros como periodistas trabajar en este marco de esta sociedad hipersensibilizada por muchos temas, pero fundamentalmente cuando hablamos de migración, involucrando a millones de personas en nuestro continente, también sobre el tema migratorio, para no seguir abonando a esta sensibilidad exacerbada que hay tanto en personas como instituciones, como en organizaciones y gobiernos? Sí, es complejo porque también nosotros vivimos en un mundo hiperconectado. Ahora todo el mundo tiene un teléfono inteligente en sus manos y dentro de ese teléfono inteligente tienes una supercomputadora. También está el tema de que cualquier persona ahora con un teléfono inteligente se cree periodista y eso no es así, porque como comentaba al principio, una cosa es comunicar y ser comunicador y otra cosa es ser periodista. Entonces, yo lo primero que digo es que todas estas herramientas tecnológicas que están a nuestra disposición y que siguen saliendo, pongámoslas a trabajar a nuestro favor. Por ejemplo, este tema de la inteligencia artificial es un tema muy, muy interesante y dentro del periodismo es muy, muy interesante porque no es que nos va a dejar sin trabajo, sino que a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, tenemos otra herramienta que podemos usar a nuestro favor para verificar fuentes, para tener más contraste, más contexto de cierta situación y lo podemos usar a nuestro favor. Y podemos trabajar también con todo este tema de, bueno, de estas nuevas tecnologías para verificar si un video es falso o no, para verificar si una fotografía es falsa o no. Te metes en Google y en Google hay una gran cantidad de verificadores de imágenes y verificadores de video que funcionan a través precisamente de inteligencia artificial. También tenemos algunos medios de comunicación en la región que se están encargando de verificar y verifican a través de estas herramientas tecnológicas y lo están poniendo en buen uso, ¿no? Y están obteniendo buenos resultados. Eso es lo que yo siempre digo con este tema tecnológico del periodismo, ¿no? Que nos tenemos que adaptar a los tiempos, pero adaptarnos de una manera en que esas herramientas sean positivas para nuestra profesión, positivas para nuestro oficio y que podamos acercarnos más a las audiencias que ya están usando estas herramientas y que lamentablemente las están usando de una manera, como tú bien mencionas, de una manera equivocada, ¿no? Entonces ahí es donde entra el trabajo del periodista, de decir a las audiencias, miren, existen estas herramientas, las estamos usando de esta manera, estos son los resultados que están arrojando y miren, los mensajes que ustedes están transmitiendo no son los correctos, eso es desinformación. Lo otro es que, sí, bueno, las audiencias, como te comentaba anteriormente, hay una crisis de credibilidad de las audiencias hacia los periodistas. Entonces, obviamente, para ellos es más fácil entrar a Facebook y leer cualquier cosa de un troll
o cualquier cosa de una persona que se dedica a desinformar, creerlo porque está acorde a su escala de valores, porque me están diciendo lo que yo quiero escuchar, a oír a una persona, a un periodista que tiene años en esta profesión y que ya sabe cómo verificar las fuentes y sabe cómo informar de una manera correcta, porque no está diciendo lo que yo quiero escuchar. Y aquí es donde entran también mucho el tema político, ¿no? Y eso con la migración, como te decía antes, hablar de migración es hablar de política. Y los políticos, líderes, también líderes de la sociedad civil, les encanta usar a los migrantes como chivos expiatorios, como excusa de todos sus errores. Y ahí es donde entra el periodista para decirle a las audiencias, con todas las herramientas que tengamos disponibles, ya sean nuevas o no, miren, esto que está diciendo esa persona, Donald Trump, Bolsonaro, no sé, o sea, todos los líderes en este continente, Milei, este nuevo Milei, esta nueva figura que salió ahora en Argentina, que les encanta desinformar. Miren, eso que está diciendo esa persona, por mucho que se apegue a tu escala de valores, es falso. ¿Y por qué es falso? Porque, bueno, aquí yo te estoy mostrando con estas herramientas que los migrantes no te están quitando el empleo, que los migrantes no te están robando todo tu dinero y que los migrantes no llegaron a aumentar la inseguridad. Pero bueno, es una batalla difícil, Víctor. Es una batalla muy difícil. Sí, sin lugar a dudas. Aparte, se transforma en todo un desafío, ¿verdad? Porque digo, nosotros cuando, bueno, en las primeras de cambio, cuando estamos trabajando en el tema de la recolección de los datos y cuando estamos inclusive estudiando para informar, una de las fuentes de información primarias son las fuentes oficiales, las fuentes gubernamentales, las fuentes donde están manejando, se supone que deberían estar manejando cifras exactas, cifras correctas, o por lo menos lo más aproximada posible a lo que puede tener una ONG o algún periodista de investigación que por su cuenta sale a hacer ese trabajo de recolección de datos. Pero como tú bien mencionabas, hay un trasfondo de manipulación de la realidad, de manipulación de la información que distorsionan lo que aportan estas fuentes oficiales, estas fuentes primarias. Y ahí se transforma en todo un desafío también para los periodistas y para los comunicadores, y ni que hablar para las audiencias, en lo que tiene que ver con decir, bueno, pero esta es una fuente oficial, me lo está diciendo el gobierno local, regional, nacional. Entonces digo, tenemos ahí entra la premisa de desconfiar de hasta lo que no deberíamos desconfiar. Sí, mira, yo cuando estudiaba periodismo hace ya 15, 16 años, yo tenía un profesor en la universidad que nos decía, si su mamá les dice que los ama, buscan una segunda opinión. Y es así, o sea, cuando pasa con las fuentes oficiales, yo me he encontrado aquí en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Brasil, lamentablemente, fuentes oficiales que mienten, fuentes oficiales que no dan datos correctos, que no dan datos certeros. Entonces, uno tiene que tener muchísimo cuidado en que si el ministro te dijo algo, si el diputado, el asambleísta te dijo algo, si el alcalde te dijo algo, si hasta el presidente te dice algo, tú tienes que chequear y doble chequear eso que te está diciendo. ¿Por qué? Porque no solo porque esa persona tenga una investidura oficial, significa que ya es la más correcta y sincera de todas las personas de ese país. Debería, pero eso no pasa, o no pasa tan a menudo. Entonces, miren, por ejemplo, yo he tenido datos aquí de la Cancillería del Ecuador que son datos que están desfasados y que no son correctos. Entonces, yo he tenido que ir a otras instancias para verificar esos datos. A veces también pasa mucho que la cabeza de la serpiente no sabe lo que hace la cola. Entonces, el ministro, el alcalde, el presidente dice algo y todas las personas que trabajan por debajo de ese cargo dicen otra cosa. Yo me he encontrado aquí con declaraciones de ministros, pero dentro de ese ministerio los directores de estadística o los directores de área dicen otra cosa. Entonces, ¿en quién confiamos? No podemos confiar al 100% en fuentes oficiales. Y ahí es donde tenemos que diversificar nuestra obtención de información. Y bueno, podemos ir a la academia, podemos ir a las universidades que también estudian estos temas migratorios, podemos ir a organizaciones de la sociedad civil creíbles, responsables, también para pedirles información y también sin desprestigiar esto, ¿no? Porque esta es la fuente principal de información. Hablar con los migrantes,
ir a hablar con los migrantes, hablarlos y escucharlos realmente, mirarlos a los ojos y entender cuáles son sus motivos de migración y cuáles son los padecimientos que tienen. Y así vas diversificando y al final, obviamente, publicas todo ese contraste y bueno, por lo general, las cabezas de la serpiente no les gustan, ¿no? Pero yo no puedo confiar solo en lo que tú me estás diciendo. Claro, Jefferson, hay un elemento, o por lo menos se abren otros elementos a tener en cuenta que son, por ejemplo, bueno, los conflictos de intereses. Tú hablabas bien nos veremos enfrentados a una realidad para informar que no coincide con el discurso oficial o afecta intereses de grupos o de organizaciones que trafican con personas y eso también pone en riesgo a la seguridad y la integridad física de los periodistas. ¿A qué voy con esto? En el sentido de que hay un elemento que se ha venido profundizando en los últimos años, fundamentalmente en el periodismo de investigación, que es el tema del periodismo colaborativo. Y yo me reforzaría en el sentido de cuidar a quien informa, ¿no? Digo, cómo son las estructuras o cómo estás viendo tú las estructuras supraindividuales o supramedios, en el sentido de que puedan efectivamente generarse trabajos colaborativos, trabajos donde organizaciones que puedan preservar la integridad o por lo menos denunciar la violación de los derechos a acceder a las fuentes y de difundir libremente la información. ¿Cómo estás viendo el panorama en América Latina en este orden, el tema de cuidar a quien aporta, busca y difunde esta información? Mira, sí, el periodismo colaborativo es el futuro del periodismo. Bueno, ya no tan futuro porque ya estamos ahí, ¿no? Y en eso sí tenemos una buena salud aquí en la región. Sí se han dado excelentes proyectos, no solo para cubrir temas migratorios, sino también para cubrir temas de corrupción, durante la pandemia, temas de salud. Se han dado excelentes proyectos de periodismo colaborativo, no solo entre periodistas de un mismo país, sino entre periodistas de diferentes países de América Latina, y eso es excelente. ¿Por qué? Porque nosotros, como gremio, como periodistas que padecemos y conocemos esta profesión y este oficio todos los días, somos los que tenemos que cuidarnos, ¿no? O sea, si nosotros no cuidamos nuestro oficio, no cuidamos nuestra profesión, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Además, una profesión tan atacada, tan vilipendiada, tan puesta al escarnio público por políticos, por supuestos influencers, por líderes sociales que no están de acuerdo en que se fiscalice al poder. Porque uno de los principales objetivos del periodismo es fiscalizar al poder, hacer una fiscalización ciudadana, desde un ejercicio ciudadano como lo es el periodismo, de las personas que tienen las posiciones de poder, además de dejar registro en la historia de lo que ha pasado, ¿no? Para que no volvamos a cometer esos errores. Entonces, nosotros entre periodistas sí tenemos que cuidarnos, sí tenemos que aumentar ese deseo gremial de unirnos y de decir, miren, esto es lo que está pasando, estas son las medidas que tenemos que tomar en cuenta para protegernos, ciertas personas, ciertos colegas están pasando por esta situación, cómo podemos hacer para ayudarlos, hacer una gran red de apoyo, un egregor entre todos y pensar cómo podemos mejorar esta profesión constantemente. También, este periodismo colaborativo tiene que abrir las puertas a que nosotros seamos más críticos en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Porque uno de los males del periodista es el ego. Y creemos que todo está bien, que todo lo que hacemos es perfecto, que sí, que estoy destapando las grandes ollas podridas, que estoy dando la gran noticia, y eso ya no se hace así. Porque las audiencias lo están viendo. Las audiencias nos están viendo con lupa y están tomando muy en cuenta y muy en nota nuestros errores. Y si nosotros no interiorizamos esos errores, los admitimos y empezamos a trabajar por solventarlos, entonces el periodismo se va a quedar estancado y lamentablemente yo creo que va a llegar un momento en que las audiencias ya no lo van a querer, se va a transformar en otra cosa y muchas personas se van a quedar sin trabajo. O sea, eso va a ser una de las consecuencias. Entonces, el periodismo colaborativo sirve también para cuidarnos,
pero también tienen que servir para hacer una gran autocrítica de cómo podemos mejorar esta profesión. Entiendo, Jefferson, nos hemos sobrepasado el tiempo que te habíamos propuesto para dialogar, pero queremos ratificar y reiterar la intencionalidad de poder invitarte a ti y a todos los usuarios de Píldoras Digitales a que podamos continuar, robustecer este debate en el repositorio de Píldoras Digitales, porque hay muchos temas pendientes. Sabemos que hay muchas historias por detrás, historias personales, historias familiares, historias de países enteros que se han venido viendo conmocionados por el tema de la migración, tanto voluntaria como forzada. Pero antes de despedirte, Jefferson, no podíamos dejar de preguntarte, porque Ecuador está en el ojo de la tormenta en el tema de seguridad, en el tema político, inclusive impactando en los medios de comunicación directamente. Por ejemplo, vimos hace unas semanas atrás esta incursión armada en uno de los medios de comunicación allí en el Ecuador. Bueno, hay personas hay líneas de opinión que dicen que es un montaje armado para abrir el camino para que las fuerzas internacionales entren o regresen al Ecuador, el Comando Sur, entre otras fuerzas militares foráneas, y otros hablan de un ataque genuino a la libertad de expresión, que hay que cerrar filas con respecto a esto. También ahí entra a jugar la posverdad. Pero qué mejor que tú, que estás en territorio, para que nos cuentes y nos ilustres un poco mejor de qué estamos viviendo cuando vemos, o qué estamos viendo cuando miramos al Ecuador. Mira, sí, la situación en Ecuador es bastante delicada, y es increíble cómo en un lapso menor a los 8 años este país pasó de ser uno de los más seguros de la región, a convertirse ahora en este hervidero con temas de inseguridad, ¿no? Yo lo que siento es que, primero, el periodismo no es el enemigo. O sea, los periodistas no somos los enemigos, y eso es lo que muchos políticos, ya sean de derecha o de izquierda, quieren hacer, que a través de los medios de comunicación no sé, se tiene una especie de plan o de conspiración para masificar estas narrativas de miedo y hacer que los gobiernos caigan. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero el periodista no es el enemigo. Nosotros no somos los enemigos, y menos cuando estamos en las primeras líneas de defensa y de ataque también, ante toda esta situación, ¿no? O sea, tú ves a muchos periodistas saliendo a la calle a tratar de palpar la realidad de este país, a tratar de decirle a las audiencias: miren, esto es lo que en realidad está pasando en los lugares donde está pasando lo delicado de todo este país, ¿no? Irnos a los barrios más peligrosos, irnos a las comunidades más abandonadas por el Estado, por los organismos de seguridad, y preguntarles qué es lo que está pasando. Y eso es tomar un riesgo, obviamente. Y eso que deberían procurar este país no lo ven, y hacen de los periodistas los enemigos, y eso no es así. Ahorita tenemos una declaración de conflicto armado interno desde el gobierno. El país está militarizado, Ecuador está militarizado, y eso ha arrojado, bueno, lamentablemente también ciertas situaciones donde los militares han violado ciertos derechos ciudadanos de las personas, porque los militares no están hechos para seguridad ciudadana. Los militares están para proteger al Estado en sus fronteras o si hay un conflicto bélico, y eso es totalmente diferente a patrullar una calle. Entonces, hay que tener mucho cuidado con Ecuador en los próximos meses. También aquí se están impulsando unas reformas económicas delicadas que podrían traer también otras consecuencias sociales. Todavía no tenemos una estabilidad política, vamos a hacer unos ya. Para terminar con el tema que nos trajo acá, los migrantes siguen siendo usados como un chivo expiatorio. Aquí hace unos días el presidente Daniel Noboa firmó un decreto ejecutivo donde ordenó la repatriación de todos los privados de libertad extranjeros que estén en cárceles del país, pero todavía no tenemos claro cómo va a hacer eso, porque tú no puedes hacer repatriaciones masivas, eso va en contra del derecho internacional. Ya Colombia, por ejemplo, le dijo a Ecuador que ellos no iban a aceptar así de un día para otro a los casi 1.400 colombianos que están detenidos acá. Entonces,
estamos hablando también del tema migratorio y también ahora tenemos unas propuestas en la Asamblea Nacional donde quieren modificar la ley de movilidad humana y en esas modificaciones, bueno, se está impulsando una securitización y una criminalización de los migrantes precisamente bajo este tema y este mensaje de que los migrantes aumentaron la criminalidad en el país y eso no es así. Jefferson Díaz, periodista venezolano ecuatoriano, te agradecemos muchísimo en nombre mío y en nombre de todo el equipo de Píldoras Digitales tu amabilidad y gentileza por aceptar dialogar con nosotros, invitarte, como te decíamos recién, a ti y a todos los usuarios a que podamos seguir este debate, este intercambio, esta propuesta de analizar qué es la migración, cómo impacta en nuestras vidas y en nuestros países, tanto los impactos negativos como positivos, pero en definitiva respetando al migrante como persona y en sus derechos humanos elementales. Te mando un abrazo grande y gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Muchas gracias a ti, Víctor. Seguimos en contacto, que pases bien.